Hola, hoy vamos a hablar de la citrulina. Vamos a ver 10 beneficios de la citrulina. Entre otras cosas, mejorar disfunción eréctil, aumentar el rendimiento muscular, mejorar el corazón, disminuir la glucosa en sangre, aumentar la producción de hormona del crecimiento, importante, es un precursor de la L-arginina, es un buen vasodilatador. Vamos a ver en qué formas os lo vais a encontrar en el mercado y cuál es la mejor. Contraindicaciones, interacciones con fármacos, efectos secundarios y alimentos que tienen L-citrulina. ¿Ok? Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la citrulina? La citrulina es un aminoácido, pero es un aminoácido no proteico, no forma parte de las proteínas. No es esencial, el cuerpo lo puede sintetizar y es un aminoácido precursor de la L-arginina. Interviene en el ciclo de la urea y lo que hace es retirar el amoníaco en forma de urea porque este amoníaco es tóxico, luego lo veremos. Bien, hemos dicho que el cuerpo la puede sintetizar y la sintetiza a partir de glutamina, pero en muchos casos no es suficiente, se queda corta la cantidad de citrulina y o la tenemos que ingerir con alimentos o con suplementos. El nombre de citrulina viene de Citrullus lanatus. Este nombre es el nombre de la sandía. La sandía es el alimento que más concentración tiene de citrulina. Existen otros alimentos, casi la mayor concentración está en vegetales, en animales poco. Incluso así, incluso en la sandía, que es la que más concentrada está, las cantidades no son suficientes, son pocas la cantidad que tiene, sobre todo para alcanzar efectos terapéuticos. Bien, como hemos dicho, es el precursor de la L-arginina y forma un potente vasodilatador que es el óxido nítrico. De ahí muchas de sus propiedades, tanto cardiovasculares como para disfunción eréctil, que ahora veremos. No está en la lista de doping, no rompe el ayuno si estáis haciendo ayuno intermitente. Bien, y se transforma en L-arginina en riñones. Bien, vamos a ver ahora las funciones que tiene la citrulina. Bien, hemos dicho que se transforma en riñones en L-arginina. La L-arginina produce un potente vasodilatador que es el óxido nítrico, que de ahí le da las propiedades tanto a la citrulina como a la L-arginina. Bien, pero ocurre una cosa, la citrulina se transforma en arginina incluso con mayor eficacia que si tomásemos arginina directamente. Produce mucha L-arginina, la produce en gran cantidad. Por lo tanto, el efecto vasodilatador por la producción de óxido nítrico es alta. Y de hecho es útil, sobre todo en disfunción eréctil, que ahora veremos. Es antioxidante, potencia el sistema inmune, elimina tóxicos, hemos dicho, que interviene en el ciclo de la urea, que elimina el aminoácido en forma de urea. Importante para eliminar este tóxico, de hecho hay patologías por exceso de amoníaco, que luego veremos. Disminuye la presión sanguínea, aumenta la sensibilidad a la insulina, importante en diabéticos tipo 2 y prediabéticos, porque baja la glucosa en sangre. Aumenta el rendimiento muscular de una forma importante, aumenta también el rendimiento mental. De hecho, hay algún estudio que luego veremos sobre la enfermedad de Alzheimer. Bien, hay estudios que dicen que aumenta la producción de energía porque aumenta la formación de ATP, que es la molécula con la que se almacena esa energía, y lo aumenta en un 34%. Así que es importante para disminuir los síntomas de fatiga. Bien, vamos a ver los tipos de citrulina que vais a encontrar en el mercado. Está la L-citrulina, que es la citrulina pura, no está unida a ninguna molécula, y es la forma en que está en los alimentos. Y luego os vais a encontrar también la citrulina malato o malato de citrulina. La citrulina se combina con el ácido málico y forma una sal. ¿Cuál de las dos formas es mejor? Para el rendimiento muscular se ha visto, y hay estudios que dicen que la citrulina malato tiene más rendimiento.
Además, el ácido málico lo que hace también es ayudar a producir energía. La citrulina malato de citrulina, es muy rápida su acción. Estamos hablando de 30 a 45 minutos antes de hacer un entrenamiento, lo vamos a tomar y ya lo vamos a notar. Y la L-citrulina, lo que ocurre es que necesitamos un tratamiento de 7 días, de una semana, para que empecemos a ver efectos. Bien, vamos a ver las dosis y las formas en las que os vais a encontrar la citrulina en el mercado, tanto L-citrulina como malato de citrulina, citrulina malato. Bien, os lo vais a encontrar en polvo, ahora diremos las dosis, y lo vais a encontrar en cápsulas o tabletas. Y en cápsulas o tabletas os vais a encontrar dosis entre 500 y 1100 miligramos, 1000 miligramos, 1100 miligramos, esas dosis en tabletas, ¿ok? Y bien, os la podéis encontrar, tanto L-citrulina como malato de citrulina, solas o asociadas a L-arginina, ¿vale? En polvo, pues hay envases, casi siempre son envases de medio kilo, por ejemplo. Ahora vamos a ver la dosificación tanto de L-citrulina como de malato de citrulina. Bien, L-citrulina entre 2,4 y 6 gramos al día, pero hemos dicho que necesitamos mínimo 7 días para que empecemos a ver efectos, ¿ok? Sin embargo, el malato de citrulina, el efecto es inmediato, más o menos entre 45 minutos, una hora antes de hacer entrenamiento, lo vamos a notar ya, y las dosis son entre 6 y 8 gramos. Es preferible empezar por 6 gramos, no tomar dosis más altas, porque podemos tener algún síntoma, algún efecto secundario, sobre todo digestivo. Entonces empezamos poco a poco. Es verdad que estas dosis se pueden aumentar en ciertas patologías, cuando estamos tratando ciertas patologías. Sobre todo patologías de exceso de amoníaco por problemas en el ciclo de la urea, que en ciertos casos, en ciertas enfermedades, no se puede metabolizar este amoníaco. ¿Ok? Bien, aparte de estas dosificaciones, vamos a ver dosificaciones según patologías. Por ejemplo, disfunción eréctil. Con una dosis de 1500 miligramos al día es suficiente. Insuficiencia cardíaca, con una dosis de 3000 miligramos al día. Para bajar la presión arterial, también 3000 miligramos al día. Bien, y en los casos de fatiga, con unos 2400 o 2500 miligramos al día es suficiente. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora los beneficios. Vamos a ver 10 beneficios que nos va a traer la citrulina. L-citrulina o malato de citrulina. Bien, hemos dicho que es el precursor de la L-arginina. A partir de la citrulina, en el riñón, mediante una serie de enzimas, se produce la L-arginina. Y hemos dicho que a partir de la L-arginina se produce un potente vasodilatador que es el óxido nítrico. Bien, pero ocurre que a partir de citrulina se produce mucha L-arginina, incluso más que si tomásemos la misma dosis de L-arginina como suplemento. El rendimiento de producción de L-arginina a partir de citrulina es muy alto. Entonces, los efectos de la L-citrulina son muy altos, y sobre todo en el caso de la disfunción eréctil. Hay una producción de óxido nítrico importante, que lo que hace es una vasodilatación, y esto hace que llegue más sangre a los cuerpos cavernosos del pene y se produzca la erección. Es un buen suplemento para disfunción eréctil, que se puede combinar efectivamente con otros fármacos. ¿Ok? Hay estudios sobre esto, hay varios estudios sobre esto, y estamos hablando de una mejora de la disfunción eréctil del 50% de los pacientes que tomaron esta citrulina. Así que son cifras importantes y es un buen suplemento. Y además, manteniéndonos en las dosis adecuadas, es un suplemento seguro. No produce efectos secundarios. Bien, segundo beneficio, rendimiento muscular. Hemos dicho que la L-citrulina es el precursor de la L-arginina y por lo tanto
forma óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Esto hace que lleguen más nutrientes al tejido muscular, a los músculos. Y tiene un rendimiento mayor que la L-arginina, por lo que hemos dicho. Se transforma en L-arginina con una eficacia mucho mayor que si lo tomásemos externamente. Entonces, esto es importante para el rendimiento muscular. Y sobre esto hay muchos estudios. Hay 7 estudios, concretamente, que coinciden en el aumento del rendimiento muscular y de la masa muscular tomando citrulina, y que es mucho mejor la L-citrulina que la L-arginina para aumentar el rendimiento muscular. En este caso sería malato de citrulina, sería malato de L-citrulina, que es el que es mejor para el rendimiento muscular, es más inmediato. Por ejemplo, si tomamos 8 gramos de malato de citrulina antes del entrenamiento, ya hemos dicho que es como 45 minutos, una hora antes del entrenamiento, mejora muchísimo el ejercicio aeróbico y limita la producción de lactato, cosa que es bastante importante. Pero es que también, no solo en ejercicio aeróbico, sino aumenta mucho el rendimiento en ejercicios anaeróbicos de alta intensidad, y además reduce la formación de las famosas agujetas. Pero no solo se usa antes del entrenamiento, sino que también post-entrenamiento. ¿Por qué? Porque ayuda a recuperar ese músculo. Así que antes y después del entrenamiento hay que tomar la L-citrulina. Bien, tercer beneficio, salud cardiovascular. Como hemos dicho, precursor de la L-arginina y formación de óxido nítrico potente vasodilatador. Esto ayuda muchísimo porque disminuye la presión arterial, disminuye la resistencia de los vasos frente a esta presión arterial. Esto quiere decir que esta vasodilatación va a mejorar el flujo sanguíneo al corazón y va a evitar problemas como aterosclerosis. Aumenta la cantidad de sangre bombeada y mejora la función de los ventrículos. Además, esta disminución de la presión arterial es a corto plazo. Hay como 8 ensayos que coinciden en las mismas conclusiones. A corto plazo disminuye la presión arterial, y para que os hagáis una idea, disminuye en 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Así que son cifras importantes. Cuarto beneficio, uso en diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, prediabetes. Mejora la sensibilidad a la insulina, muy importante, disminuye la glucosa en sangre, evita en ciertos casos de resistencia a la insulina. De todo esto hay estudios, y además mejora patologías derivadas de la diabetes, como por ejemplo el pie diabético y otras patologías asociadas. ¿Por qué? Porque mejora la circulación sanguínea en todo el cuerpo, por este efecto potente vasodilatador. Bien, quinto beneficio, eliminación de tóxicos. Hay un tóxico importante que hay que eliminar, que es el amoníaco. El amoníaco se produce por un montón de reacciones. Por ejemplo, la L-arginina es un aminoácido que tiene nitrógeno, y de sus reacciones se forma amoníaco. Entonces este amoníaco hay que eliminarlo, y se elimina mediante un ciclo, unas reacciones químicas que se llama ciclo de la urea. Pues aquí interviene la citrulina. Lo que hace es eliminar este tóxico. Un exceso de amoníaco puede producir muchas patologías, y además produce fatiga. Un exceso de citrulina produce fatiga. Además, cuanto más ejercicio hacemos, más amoníaco se produce y más fatiga podríamos tener. Así que un buen suplemento de citrulina nos va a evitar esta fatiga. Aparte, hay varias enfermedades que ocurre que no pueden eliminar amoníaco. En este caso, en este tipo de enfermedades, en estas patologías, suplementos de citrulina hacen que mejoren bastante estos pacientes. Bien, sexto beneficio, aumento de inmunidad. De todo esto hay estudios.
Tanto la citrulina como la arginina aumentan la inmunidad porque aumentan la producción de glóbulos blancos. Hay un estudio en ciclistas que se ha visto que se aumentan la producción de neutrófilos. Esto hace un tipo de glóbulos blancos. Esto hace que aumente la resistencia frente a infecciones. Séptimo beneficio, aumento de la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Pues porque la L-citrulina se transforma en L-arginina y además con un rendimiento muy alto. Y la L-arginina lo que hace es inhibir la hormona inhibitoria de la formación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento está regulada, se produce y luego se inhibe. Si inhibimos la eliminación, lo que ocurre es que se libera más hormona del crecimiento. Esto es lo que consigue la L-citrulina. Octavo beneficio, tratamiento de anemia falciforme. Es un tipo de anemia muy frecuente en afroamericanos. De hecho, hay un estudio en afroamericanos sobre suplementos de L-citrulina y se ha visto que disminuyen los síntomas en un grado elevado. Además, en este tipo de anemias ocurre que hay un recuento alto de glóbulos blancos. También se ha visto una normalización del recuento de glóbulos blancos. Así que es un buen suplemento para tratar este tipo de anemia. Noveno beneficio, enfermedad de Alzheimer. Hay estudios en Francia sobre suplementos de L-citrulina y la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que mejora bastante los síntomas, aumenta la función mental y además reduce la fatiga, como ya hemos dicho antes. Décimo beneficio, antiedad. Hemos dicho que la citrulina es el precursor de la L-arginina, además la forma en un rendimiento elevado. Y cuando explicamos la L-arginina, dijimos que es muy importante como antiedad, es importante para la piel, es importante para el cabello. Además es un potente antioxidante, elimina la formación de radicales libres. Hidrata la piel, ayuda a mantener la suavidad de la piel y además es importante para mejorar la memoria, como hemos dicho antes. Así que por todo este conjunto de beneficios es un buen suplemento como antiedad. Bien, contraindicaciones y efectos secundarios. Hemos dicho que es un suplemento seguro, lo es. Pero como todo, siempre hay algún problema. Sobre todo, si mantenemos las dosis adecuadas, no va a haber ningún problema. Si nos superamos las dosis, es posible que empecemos a tener alguna molestia digestiva. Por ejemplo, diarreas, dolor abdominal. No se debe tomar este suplemento, ni la L-arginina, cuando hay algún problema de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Está contraindicado. Tampoco se debe de tomar en embarazo y en lactancia. Y como la L-citrulina forma L-arginina, ocurre lo mismo que dijimos en la L-arginina, que no lo deben de tomar personas que hayan sufrido un infarto de miocardio, porque hay estudios que se ha visto que en estos casos se empeoran bastante, ¿vale? Bien, hay una patología que evita la formación de L-arginina a partir de citrulina, porque hay un déficit de la enzima que lo forma. En este tipo de patologías, evidentemente, no hay que tomar suplementos de L-citrulina, porque lo que vamos a conseguir es que aumente mucho la citrulina en sangre. Se le llama citrulinemia, y esto puede provocar ciertos síntomas y ciertas patologías. Bien, existen interacciones con fármacos. Ya os digo que es bastante segura, y no digo que no se puedan tomar, pero cuando personas que tienen la presión alta, la presión arterial alta, y estén tomando medicación, los efectos de la L-citrulina se pueden sumar a los efectos de su medicación y bajar demasiado la presión arterial. Se puede tomar, pero hay que tener un control mayor de esta presión arterial. Y lo mismo pasa con diabéticos. Los diabéticos que estén tomando medicación para bajar la glucosa en sangre y para regular la insulina, lo que ocurre es que al tomar suplementos de L-citrulina o malato de citrulina, lo que vamos a conseguir es que se sumen efectos y pueda bajar demasiado la glucosa en sangre. ¿Ok?
Así que en estos dos casos lo que hay que hacer es controlar un poco más, informar al médico que vamos a tomar este suplemento y que el médico lo controle un poco más. Bien, ahora vamos a ver qué alimentos tienen L-citrulina. Los alimentos tienen poca L-citrulina, son cantidades bajas. Por ejemplo, en alimentos animales, por ejemplo la leche, las carnes rojas y también pescados como el salmón, pero en los alimentos animales las cantidades de L-citrulina son muy bajas. La L-citrulina está más alta en vegetales. La mayor concentración es en la sandía. Como hemos dicho antes, el nombre de citrulina viene de Citrullus lanatus, que es el nombre científico de la sandía. Y concretamente está concentrada la citrulina en la corteza. Pero aún así, en los alimentos que más citrulina tienen, no es suficiente esa cantidad de citrulina para llegar a efectos terapéuticos. Si necesitamos utilizar la citrulina como efecto terapéutico, lo que vamos a necesitar es un suplemento, porque los alimentos están poco concentrados. Incluso la sandía, aunque es la que más concentración tiene. Bien, vegetales. La sandía, como ya hemos dicho, y concretamente la corteza, es la que más concentración tiene con diferencia de todos los demás alimentos. También podemos encontrarlo en pequeñas cantidades, por ejemplo, en pepino, en cacahuetes, en cebollas, en ajos, en la calabaza, en almendras, en el melón, en el cacao, el chocolate negro, en garbanzos también, y en nueces, en general en frutos secos. Pero ya os digo, las cantidades son mínimas, son muy bajas, y menos todavía en animales. En alimentos vegetales las cantidades son mínimas, salvo la sandía que tiene mayores cantidades, pero incluso tomando altas cantidades de sandía no llegaríamos a efectos terapéuticos, porque además está más concentrada en la corteza de la sandía, cosa que la corteza no se come, y ese es uno de los problemas. Así que para llegar a estos efectos terapéuticos lo que vamos a necesitar es un suplemento de L-citrulina o malato de citrulina. Bien, conclusiones. L-citrulina es un aminoácido no proteico precursor de la L-arginina, pero con un rendimiento mayor, porque produce mucha L-arginina, ¿vale? Entonces, importante para disfunción eréctil, por ese efecto potente vasodilatador, para mejorar el corazón, para mejorar la piel y el cabello, como antiedad. Es muy importante para bajar la glucosa en sangre, tiene un efecto muy beneficioso. Aumento del rendimiento muscular, aumento de la hormona del crecimiento. En cuanto al aumento del rendimiento muscular, hay muchos estudios y está suficientemente demostrado que es muy importante y con un rendimiento mucho mayor que la L-arginina. Es un suplemento seguro, pero tiene sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. Así que, como siempre os digo, importante, antes de empezar con cualquier suplemento, y con este también, consultar al médico, farmacéutico, o me lo consultáis en comentarios. Y importante las dosis. Las dosis, como hemos dicho antes, varían dependiendo de lo que queramos tratar. Dependiendo si queremos aumentar el rendimiento muscular, si queremos tratar una disfunción eréctil, o si queremos tratar una fatiga, ¿vale? Entonces las dosis varían. Os lo dejo también escrito en la descripción, todas estas dosis. De todas maneras, si tenéis algún problema me consultáis, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales todos estos vídeos, me vais a ayudar bastante. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.